si te dijera que aquella noche de junio de 1948, cuando mi padrastro Aurelio Vázquez apareció en la puerta de mi cuarto con los ojos brillando como gato en la oscuridad, fue cuando descubrí que el infierno puede existir dentro de nuestra propia casa, debajo del mismo techo que debería protegernos. El dolor de aquel momento aún arde dentro de mí, incluso después de casi 75 años. Antes de comenzar, les pido a todos que le den like a este video y comenten de dónde están viendo este relato de mi vida. Me llamo Gloria Salinas Jiménez. Tengo 84 años de edad. Los jóvenes me conocen aquí en Tlatlauquitepec, en la Sierra de Puebla, como la abuela del rebozo, aquella que vende tortillas de maíz azul en el tianguis de los domingos y siempre tiene un dulce de camote guardado para los nietecitos de otros. Si miran bien mi cara arrugada, verán a una señora de sonrisa fácil, manos temblorosas por el tiempo y ojos que cargan historias que pocos lograrían aguantar escuchar hasta el final. Nací en una época en que la mujer no tenía mucha voz, en un pueblito tan pequeño que ni aparecía en los mapas. Nuestra casa quedaba a la salida del pueblo, casi pegando al camino de tierra que llevaba a Puebla capital. Era una casita sencilla, de adobe, con un corridorcito al frente, una huerta atrás y un árbol de capulín enorme que cada marzo explotaba en flores tan hermosas que la gente venía de lejos solo para verlo y tomarse retratos. Mi papá, Genaro Salinas, trabajaba en el ferrocarril. Era un hombre bueno, de pocas palabras, que llegaba a casa con olor a humo y aceite impregnado en la ropa. Tengo pocos recuerdos de él. El más vivo es cuando me alzaba en sus hombros para que tocara las flores del capulín. Yo debía tener unos 5 años entonces. Su risa era fuerte, sacudía el pecho y nos hacía reír juntos, aunque no supiéramos por qué. Una tarde de febrero, cuando el frío calaba hasta los huesos, 2 hombres del ferrocarril tocaron nuestra puerta. Mamá atendió y vi por su cara que algo se había roto para siempre. Papá había caído de un vagón, se golpeó la cabeza y ni llegó vivo al hospital de Puebla. Lo enterraron el mismo día con el uniforme de la compañía ferroviaria en un cajón sencillo de madera que la empresa pagó por consideración a los buenos servicios prestados. Mamá se quedó desorientada, como pájaro que se estrella contra un vidrio y queda aturdido, sin saber para dónde volar. Miraba la nada, respondía con palabras sueltas, se le olvidaba la comida en el fogón. Yo, con 7 años, y mi hermano Joaquín, de apenas 4, no entendíamos bien el tamaño de ese dolor. Solo sabíamos que papá había viajado al cielo y que ahora éramos solo nosotros 3 contra el mundo. Los meses que siguieron fueron de miseria. El dinerito que la compañía dio como indemnización pronto se acabó. Mamá comenzó a lavar ropa ajena, hacer limpieza en las casas de los más pudientes del pueblo, vender tamales de dulce en la puerta de la iglesia los domingos. Aún así, el dinero nunca alcanzaba. Hubo días que la cena era solo un atole aguado con sal y mamá decía que no tenía hambre para que sobrara más para nosotros. Yo comencé a ayudar como podía. Iba junto a las casas donde ella hacía limpieza, aprendía a limpiar, a cuidar la ropa. Tuve que crecer antes de tiempo. Joaquín, pobrecito, vivía con tos, una tos honda que no se quitaba con ningún té. El doctor del pueblo dijo que era debilidad en los pulmones y recetó un jarabe carísimo que rara vez podíamos comprar. Fue en esa época que Aurelio entró en nuestras vidas. Era dueño de la tienda de abarrotes, donde mamá compraba fiado cuando había que comer. Un hombre alto de unos 40 años, viudo desde hacía algunos años, sin hijos. Comenzó ofreciendo un paquete de galletas de más, un puñadito extra de frijol. A veces perdonaba parte de la deuda. Con el tiempo, empezó a aparecer en casa al final del día, siempre trayendo alguna cosita para mí y para Joaquín. Mamá, al principio, se ponía toda nerviosa, apenada, pero pronto se acostumbró a sus visitas. Y como no acostumbrarse, él traía no solo comida, sino también sonrisas para su cara, que hacía tanto tiempo solo sabía llorar. Es un hombre bueno, Gloria, mamá decía mientras me peinaba antes de dormir. Está cuidando de nosotras sin tener obligación. Eso es raro en este mundo. Unos 8 meses después de la muerte de papá, una tarde de domingo después de misa, mamá y don Aurelio se casaron. Fue una ceremonia sencilla, solo los vecinos más cercanos y algunos amigos de él de la tienda. Mamá usó un vestido azul clarito que doña Esperanza, nuestra vecina, le prestó.
Estaba bonita, con las mejillas coloradas de una manera que ya ni recordaba. Don Aurelio se mudó a nuestra casa ese mismo día. Trajo una maleta de ropa, un radio de pilas, que fue la mayor novedad para nosotros, y promesas de días mejores. En la primera semana, arregló el techo que goteaba por todos lados cuando llovía. Compró un colchón nuevo para mí y para Joaquín, que hasta entonces dormíamos en un petate en el suelo, y mató una gallina gorda para el almuerzo del domingo. Parecía que por fin la suerte se había volteado de nuestro lado. Las cosas fueron bien por casi un mes. Mamá sonreía más, cantureaba mientras lavaba la ropa en el lavadero de atrás. Joaquín recuperó color en las mejillas. La tos disminuyó con el jarabe que ahora sí podíamos comprar. Yo volví a la escuela que había abandonado para ayudar a mamá en las casas ajenas. Pero entonces, poquito a poco, las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron cosas pequeñas. Don Aurelio quejándose de la comida, diciendo que estaba sin sal, que su mamá cocinaba mucho mejor. Después criticando la forma como mamá arreglaba la casa, que todo estaba muy descuidado. Luego vino el tono de voz más alto, la mirada atravesada cuando lo contrariaban. Una noche llegó tarde, oliendo a pulque. Mamá, preocupada, había guardado su cena en el brasero para mantenerla caliente. Cuando fue a servirle, él miró el plato y tiró todo al suelo. «Esto es comida de cochinos, no de gente», gritó con una voz que nunca le había escuchado antes. Esa noche, oí a mamá llorando bajito en su cuarto y unos ruidos que no lograba entender. Al día siguiente, apareció con un moretón en el brazo. Dijo que se había golpeado con la esquina de la mesa. Fue cuando comenzó nuestro calvario. Don Aurelio se volvió otro hombre, o tal vez siempre había sido ese hombre, y nosotras no lo habíamos visto bien. Tomaba casi todos los días. Gastaba el dinero de la tienda en cartas y pulque, y cuando llegaba a casa, cualquier cosita era motivo para empezar los gritos y los golpes. Si tú también has vivido algo parecido, comenta esta frase: «Yo también merezco vivir sin miedo». Tu comentario puede tocar el corazón de otra mujer que aún no se atreve a hablar. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal para que más personas puedan escuchar esta historia que necesita ser contada. Mamá volvió a quedarse sin color, flaca, los ojos siempre en el suelo, como si tuviera miedo de enfrentar al mundo. Para disimular los moretones que aparecían en los brazos, en el cuello, a veces en la cara, inventaba historias de caídas, de golpes con muebles, cosas que nadie creía, pero nadie cuestionaba. En aquel tiempo, en problemas de marido y mujer, nadie metía la cuchara. ¿Y yo cómo quedé en medio de todo esto? ¡Ay, mis queridos! Ahí es donde la historia se pone más triste todavía. El peor momento comenzó una noche de junio, como dije al principio. Mamá había ido a ayudar en el parto de la hija de doña Carmen, que vivía del otro lado del pueblo. Dijo que iba a tardar, tal vez pasaría la noche allá, dependiendo de cómo fuera el trabajo de parto. Don Aurelio llegó más temprano que lo normal, sin olor a pulque, lo que era raro. Parecía hasta de buen humor. Hasta hizo una bromita con Joaquín, que se rió desconfiado. Después de la cena, que fue tranquila hasta de más para lo que estábamos acostumbrados, mandó a Joaquín a dormir en el cuartito de atrás, donde guardábamos las herramientas y algunas cosas viejas. «Hoy ya eres hombre, vas a dormir separado de tu hermana», le dijo. Joaquín, sin entender bien, pero contento de que lo llamaran hombre, obedeció sin preguntar. Me acuerdo que me quedé con un frío en la panza, un presentimiento malo que no sabía explicar. Me fui a nuestro cuarto, ahora solo mío, y me acosté vestida, con miedo de quitarme la ropa en esa casa que ya no parecía nuestra. Fingí que dormía cuando oí sus pasos por el pasillo. La puerta se abrió despacio, rechinando en esas bisagras viejas que nunca fueron engrasadas bien. En la oscuridad, solo se veía su silueta parada en la puerta, grande, espantosa. Sentí su olor acercándose, una mezcla de tabaco, sudor y algo que solo después, mucho después, entendí que era deseo. Un deseo sucio, prohibido, que ningún hombre debería sentir por una niña de 8 años. «Sé que estás despierta», susurró, sentándose en la orilla de mi cama. «El padrino vino a darte las buenas noches». Sus manos, ásperas del trabajo en la tienda, empezaron a pasar por mi cara, por mi cuello, bajando por lugares que me daban vergüenza y miedo. Cerré los ojos con fuerza, rezando todas las oraciones que mamá me había enseñado, rogando que algún santo o ángel viniera a salvarme. Pero ningún ángel vino esa noche, ni en las muchas noches que siguieron. «Si le dices a tu mamá, nadie te va a creer», decía antes de salir del cuarto, acomodándose la ropa. «Y si te cree, voy a decir que fuiste tú la que pidió, que eres una niña sin vergüenza, y entonces los voy a echar a todos».
a tu mamá, a tu hermano enfermo y a ti. Van a vivir debajo del puente. Van a pasar más hambre de la que ya pasaron. ¿Eso es lo que quieres? Yo me tragaba el llanto, el asco, el dolor. Aprendí a salir de mi propio cuerpo en las noches que él aparecía. Fingía que estaba en otro lugar, jugando debajo del capulín con papá todavía vivo o nadando en el río con las otras niñas de la escuela. Era como si flotara arriba de esa cama, viendo todo pasar con otra persona, no conmigo. En la escuela fui quedándome cada vez más callada, más retraída. La maestra, doña Refugio, hasta llamó a mamá para platicar, preocupada por mi comportamiento. Era una niña tan viva, tan participativa, dijo. Ahora parece que está siempre lejos, con la cabeza en las nubes. Mamá escuchó todo callada. Prometió platicar conmigo, pero nunca platicó. Creo que ella misma estaba muy ocupada sobreviviendo a su propio infierno para darse cuenta del mío. Los meses se arrastraban. Cada noche era una lotería. ¿Vendría? ¿Hoy podría dormir en paz? A veces cuando mamá estaba en casa, él se portaba bien, actuaba como un padrastro normal. Otras veces, ni la presencia de ella lo detenía. Inventaba excusas para llamarme afuera, al gallinero, o esperaba que ella se durmiera profundo, agotada del trabajo pesado. Comencé a tener problemas que una niña de esa edad no debería tener. Dolores que no sabía explicar, sangrado a veces. No le contaba a nadie. Me moría de vergüenza. Lavaba mis ropas a escondidas, enterraba los trapos que usaba para detener la sangre en un rincón del patio, lejos de ojos curiosos. Mi única confidente era la Lupita, una muñeca de trapo toda remendada que había sido de mamá cuando pequeña. En la noche, cuando lograba estar sola, le contaba todo lo que estaba pasando. Lloraba abrazada a ese cuerpecito suave de retazos, la única que parecía entender mi dolor sin juzgar. El tiempo fue pasando y con él mi niñez se fue, tragada por ese secreto demasiado pesado para que una niña lo cargara. En lugar de la criatura alegre que un día fui, crecía una niña desconfiada, de ojos siempre bajos, que se encogía cuando alguien alzaba la voz o hacía un movimiento brusco. Y mamá, pobrecita, tan envuelta en su propia supervivencia, en aguantar los golpes y patadas, en mantener algún tipo de normalidad para que los vecinos no comentaran, no se daba cuenta del infierno silencioso que pasaba debajo del mismo techo, o tal vez en el fondo sospechaba, pero no quería ver. A veces la ceguera es el último refugio de los desesperados, hasta que un día, cuando ya tenía casi 10 años y esa pesadilla ya duraba casi 2, pasó algo que cambió todo. Mamá llegó más temprano del trabajo, no se sentía bien. Don Aurelio no esperaba eso. Estaba en mi cuarto haciendo lo que siempre hacía, cuando oímos que se abrió la puerta del frente. El pánico en sus ojos en ese momento fue la única satisfacción que tuve en todos esos años de sufrimiento. Por primera vez, vi miedo en esa cara que solo me había mostrado crueldad. «Quédate callada», susurró acomodándose la ropa a toda prisa. «Si abres la boca te mato». Pero ese día, por obra del destino o de los ángeles que por fin decidieron escucharme, mamá vino directo a mi cuarto. Tal vez escuchó algún ruido o tal vez solo quería ver si estaba bien antes de acostarse. Cuando abrió la puerta y lo vio saliendo de cerca de mí, acomodándose el cinturón, algo en sus ojos cambió. Fue como si una venda hubiera caído de repente. Si has guardado silencio sobre algo que te lastimó, comenta aquí abajo. Mi voz también importa. Tu experiencia puede ser la luz que otra persona necesita para encontrar valor. ¿Qué estás haciendo en el cuarto de ella?, preguntó mamá, la voz temblando, las manos cerradas en puños. Nada, mujer. Vine solo a ver si estaba durmiendo bien, respondió él tratando de pasar junto a ella. Pero mamá no se quitó del camino. Por primera vez, desde que él había entrado en nuestras vidas, no se encogió, no bajó los ojos. Gloria, me llamó sin quitarle los ojos de encima. ¿Qué estaba haciendo aquí? Fue como si una presa hubiera reventado dentro de mí. Todas las palabras que había tragado por tanto tiempo, todo el miedo, todo el dolor, salieron de una vez. Entre sollozos y lágrimas, conté todo, absolutamente todo. La cara de mamá fue cambiando mientras yo hablaba. Vi cosas pasar por esos ojos que nunca había visto antes. Rabia, culpa, horror, asco. Cuando terminé, estaba tan pálida que pensé que se iba a desmayar ahí mismo. «Mentirosa del demonio», gritó don Aurelio avanzando hacia mí. Pero mamá, esa mujer flaquita que yo creía que ya no tenía fuerza ni ganas de pelear, se aventó enfrente de él. Recibió un empujón que la tiró, pero se levantó otra vez.
como si una fuerza nueva hubiera nacido dentro de ella. La tocas otra vez y te mato mientras duermes, dijo, con una voz que no parecía la suya. Era demasiado tranquila, demasiado fría. Fue la primera vez que vi a don Aurelio retroceder. Esa noche él durmió en la sala, refunfuñando que éramos dos locas, que nadie nos iba a creer, que nos iba a echar a la calle al día siguiente. Mamá trabó la puerta de nuestro cuarto, empujó la cómoda contra ella y se acostó conmigo en la cama, abrazándome como no lo hacía desde hacía años. Perdóname, hija, susurró en la oscuridad, las lágrimas mojando mi cabello. Perdóname por no haberte protegido, pero ya se acabó. Juro por el alma de tu papá que ya se acabó. Yo quería creerle, pero conocía demasiado bien el poder de ese hombre, el miedo que causaba. ¿Y si nos echa, mamá? ¿A dónde vamos? Joaquín necesita sus medicinas. Shh, hizo, acariciando mi cabello. Mañana es otro día y va a ser un día muy diferente, ya verás. Ahora duerme, mi pequeña, duerme, que yo estoy aquí cuidando tu sueño. Esa noche, por primera vez en tanto tiempo, dormí sin pesadillas, protegida por el abrazo de mi mamá. No sabía todavía, pero el día siguiente realmente iba a ser muy diferente. Iba a ser el día en que mamá y yo comenzaríamos nuestra venganza. Una venganza que nadie, mucho menos don Aurelio, podría imaginar. Aquella noche, después de que mamá descubrió todo, yo dormí por primera vez en casi 2 años sin ese nudo en el estómago, sin ese miedo que era mi compañero de todas las horas. Creo que fue el cansancio de tanto llorar, de finalmente haber dicho lo que estaba atorado en la garganta desde hacía tanto tiempo. Desperté con los primeros rayos de sol entrando por las rendijas de las tablas del cuarto. Mamá ya estaba parada, arreglada, el cabello recogido en un chongo firme que solo usaba en días especiales. Tenía una expresión diferente en la cara, una calma que nunca le había visto antes. No era la calma del miedo de quien baja la cabeza para no recibir más golpes. Era otra cosa, una calma de quien tomó una decisión y no se va a echar para atrás. Levántate, Gloria, dijo bajito. Ve a lavarte y ponte el vestido azul, ese que usas para ir a misa. Hoy es un día importante. Obedecí sin hacer preguntas. En aquellos tiempos los niños no cuestionaban las órdenes de los adultos, y menos de la propia mamá. Mientras me lavaba con el agua fría del lavadero, oía ruidos en la cocina. Mamá parecía estar preparando un desayuno más esmerado que lo normal. El olor de café fuerte se mezclaba con algo dulce, tal vez pan dulce o buñuelos. Cuando llegué a la cocina, me asombré. La mesa estaba arreglada con el mantel bordado, que solo salía en día de visita importante, y había de todo un poco. Pan dulce todavía humeando, queso fresco que la vecina había regalado la semana anterior, hasta unas rebanadas de chorizo frito que yo ni sabía que teníamos en casa. Don Aurelio ya estaba sentado, pareciendo confundido con toda esa abundancia. ¿Qué es esto, mujer? ¿De dónde salió tanta comida?, preguntó desconfiado, pero ya llenando el plato. Mamá dio una sonrisa pequeña, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Es que hoy hace 2 años que el Señor está con nosotras. Es una fecha especial, ¿no? Merece una comida especial. Él pareció sorprendido, pero luego se animó con la idea de ser el centro de atención. Empezó a comer con gusto, hablando con la boca llena, de cómo había sido bueno para nosotras su llegada, de cómo no seríamos nada sin él, de cómo debíamos estar agradecidas por la bondad de mantener a una viuda y 2 mocosos que ni suyos eran. Joaquín, que acababa de despertar y entrar a la cocina tallándose los ojos de sueño, miraba todo con cara de asombro. Mamá le hizo una seña para que se sentara y comiera sin hablar nada. «Come todo, Aurelio», dijo mamá llenándole el plato otra vez. «Hice este pan dulce como a usted le gusta, bien azucaradito». Mientras él comía, noté que mamá apenas tocaba la comida. Tomó un traguito de café, desmenuzó un pedazo de pan en el plato, pero no tragó casi nada. Yo tampoco podía comer. Mi estómago estaba apretado solo de mirar su cara del otro lado de la mesa, riéndose y presumiendo como si nada hubiera pasado la noche anterior. Después del desayuno, mamá nos mandó a mí y a Joaquín al patio para cuidar las gallinas y regar la huerta. Me quedé desconfiada. No quería dejarla sola con él, pero ella me aseguró con los ojos que todo estaba bien. Por ahí del mediodía, don Aurelio empezó a sentirse mal. Primero se quejó de mareos, de un dolor de panza fuerte. Después empezó a sudar frío, a ponerse pálido como papel. Debe haber sido algo que comí, refunfuñó, corriendo varias veces al excusado de atrás. Mamá, preocupadísima, le preparó un té de hierbabuena bien cargado. «Esto le va a ayudar a limpiar el estómago», dijo, haciéndolo tragar todo, pero en vez de mejorar fue empeorando. Empezó a vomitar, a retorcerse de dolor. «Creo que necesito llamar al doctor Pancho», dijo mamá,
pareciendo muy afligida. «No se ve nada bien». «Nada de doctores», casi gritó. «Esto se pasa. Ya me ha dado antes. Es solo una indigestión». El día entero fue así, él empeorando poquito a poco y mamá fingiendo preocupación, dando más tés, más remedios caseros que ella misma preparaba en la cocina. A mí y a Joaquín nos mantuvo lejos, jugando en el patio, pero de vez en cuando yo espiaba por la ventana y lo veía cada vez más blanco, más decaído, sudando mucho. Si has tenido que proteger a alguien que amas de una manera que nadie más entendería, comparte aquí. El amor verdadero no conoce límites. A veces las madres hacemos lo imposible para salvar a nuestros hijos. Cuando llegó la noche, él ya no podía ni pararse bien. Mamá lo ayudó a acostarse en la cama de ellos. Le puso unos trapos mojados en la frente para bajar la fiebre que había empezado. «Mañana, si no mejora, voy a llamar al doctor Pancho, aunque no quiera», dijo con firmeza. «No puedo dejar que el padre de mis hijos se muera así». Él trató de protestar, pero ya estaba muy débil. Se quedó acostado, gimiendo bajito, mientras mamá hacía otro té en la cocina. Esa noche, después de que Joaquín se durmió, mamá me llamó al patio. Estaba oscuro. Solo la luz débil de la luna alumbraba su cara. Nunca voy a olvidar cómo se veía diferente, como si hubiera envejecido y rejuvenecido al mismo tiempo. «Hija», susurró, tomando mis manos entre las suyas, «necesito contarte algo, pero primero necesito que me prometas que nunca, nunca jamás vas a contar esto a nadie, ni a Joaquín cuando crezca, ni a tus hijos si algún día los tienes, ni en tu lecho de muerte. Es un secreto nuestro, solo nuestro». Prometí, claro que prometí. ¿Qué no habría prometido a esa mujer que por fin había creído en mí, que por fin se había levantado contra el monstruo que vivía debajo de nuestro techo? «Tu padrastro no va a mejorar», dijo, la voz tan baja que apenas pude oír. «Lo que tiene no es enfermedad que doctor cure». No entendí de inmediato. Era muy chica, muy inocente todavía, a pesar de todo lo que había pasado. «¿Cómo que no, mamá? ¿Te acuerdas de esa vez que apareció el ratón grande en la despensa y se comió todo nuestro maíz? ¿Te acuerdas de qué usó tu padrastro para matarlo?» Entonces entendí. Había usado matarratas, un veneno fortísimo que mataba en el acto a cualquier animal que lo comiera. Era un polvito blanco, parecido al azúcar, que guardaba bien lejos de nuestro alcance. «¿La señora?», empecé a preguntar, los ojos bien abiertos del susto. «No hables, hija. Mientras menos sepas, mejor para ti. Solo necesito que entiendas una cosa. Mañana, cuando amanezca, tu padrastro no va a despertar más y entonces vamos a tener que llorar mucho, fingir desesperación. Yo le voy a decir al delegado que venía quejándose de dolores en el pecho desde hace tiempo, que debe haber sido el corazón. Tú y Joaquín no hablan nada, solo lloran. ¿Entendiste?». Asentí, sin poder hablar. Una parte de mí estaba horrorizada con lo que mamá había hecho o estaba haciendo. Otra parte, una parte más oscura que ni sabía que existía dentro de mí, sentía un alivio tan grande que casi me sofocaba. «Se lo merece, hija», siguió mamá como si adivinara mis pensamientos. «Por lo que te hizo, por lo que me hizo. Ninguna de nosotras merecía vivir en ese infierno y no había otra salida. Si nos escapábamos, nos iba a alcanzar. Si lo denunciaba, ¿quién me iba a creer contra él, el comerciante respetado del pueblo? Si lo metían a la cárcel, un día iba a salir y venir a vengarse. No, hija, algunas hierbas malas hay que arrancarlas de raíz». Regresamos adentro de la casa. Don Aurelio estaba en la cama, más amarillo que cera de vela, respirando con dificultad. Mamá me mandó a dormir con Joaquín en el cuartito de atrás. «Mañana va a ser un día duro», dijo, dándome un beso en la frente. «Vas a necesitar estar fuerte». Y fue un día duro. Despertamos con el grito de mamá viniendo del cuarto de ella. Cuando corrimos para allá, estaba inclinada sobre el cuerpo ya rígido de don Aurelio, llorando como nunca la había visto llorar antes. Lloraba tan convincente que hasta yo, que sabía todo, dudé por un segundo. Los vecinos acudieron con el escándalo. Pronto la casa estaba llena de gente. Alguien fue a llamar al delegado, otro al doctor Pancho. El médico llegó primero, examinó el cuerpo y declaró que había sido un ataque fulminante al corazón. Con la edad que tenía y tomando como tomaba, era una bomba de tiempo, le dijo a mamá, que seguía llorando desconsolada. El entierro fue al día siguiente. El pueblo entero apareció, más por curiosidad que por consideración. Mamá, toda de negro,
no paraba de llorar. Yo y Joaquín, también vestidos de negro con ropa prestada de los vecinos, nos quedamos calladitos a su lado, sin saber bien cómo actuar. Era un hombre bueno, decían los vecinos, dándole palmaditas en la espalda a mamá. Cuidó de ustedes como si fueran suyos. Si supieran lo que pasaba dentro de esa casa de adobe cuando las puertas se cerraban, cuando caía la noche, si supieran de los horrores que esas paredes presenciaron en silencio, de las lágrimas que ese piso absorbió, tal vez no estarían ahí, fingiendo respeto por un hombre que no merecía ninguno. Pero nadie nunca supo, ni el delegado, que hasta hizo unas preguntas de rutina, pero luego se convenció de que había sido muerte natural, ni el padre, que rezó por su alma como si fuera la de un santo, ni siquiera Joaquín, que era muy pequeño para entender lo que estaba pasando. Después del entierro, regresamos a casa, ahora solo nosotros tres otra vez. Mamá, en vez de parecer aliviada, estaba aún más abatida. Esa noche, después de que Joaquín se durmió, me llamó para sentarnos en el corredor del frente. Gloria, dijo, la voz ronca de tanto llorar de mentira durante todo el día. Lo que hicimos fue pecado, un pecado grande. Tal vez nos vayamos al infierno por eso, pero se lo merecía, mamá. Respondí, repitiendo lo que ella misma me había dicho la noche anterior. Por lo que me hizo, por lo que le hizo a usted, se lo merecía. Ella asintió, mirando al cielo estrellado. Pero no nos toca a nosotras hacer justicia con nuestras propias manos. Eso es trabajo de Dios. Entonces, ¿por qué lo hizo, mamá? Porque a veces no tenemos otra opción, hija. A veces hacemos lo que tenemos que hacer para proteger a quien amamos. Y yo te amo más que a nada en esta vida, más que a mi propia alma, que ahora está manchada. Nos quedamos en silencio por un rato, oyendo a los grillos cantar, el viento meciendo las hojas del capulín, hasta que mamá habló otra vez, la voz más firme. Pero ahora tenemos que seguir adelante. Nada de mirar para atrás. Lo que está hecho, está hecho. Vamos a trabajar duro, reconstruir nuestra vida, solo nosotras tres. Nunca más nadie te va a lastimar, hija. Nunca más. Eso te lo prometo por el alma de mi madre. Y así hicimos. En los meses que siguieron, mamá tomó el control de la tienda. Los hombres del pueblo creían que no iba a poder, que pronto iba a tener que vender todo o conseguir otro marido, pero los sorprendió. Era inteligente, sabía hacer cuentas mejor que muchos hombres estudiados, y pronto la tienda estaba prosperando aún más. Joaquín empezó a mejorar de la tos con las medicinas que ahora podíamos comprar seguido. Yo volví a sonreír, a jugar con las otras niñas en la escuela, a dormir sin pesadillas. Poquito a poco, la sombra de don Aurelio fue desapareciendo de nuestra casa, de nuestros corazones, pero el secreto se quedó guardado bajo 7 llaves entre mamá y yo, un lazo invisible que nos unía, más fuerte que cualquier otro. En las noches de tormenta, cuando los truenos hacían temblar las paredes de la casa, yo me agarraba a mamá y susurraba, es solo el ruido del cielo, ¿verdad, mamá? No es él que regresa, ¿verdad? No, hija, me aseguraba abrazándome fuerte. Él nunca más va a regresar. Está en un lugar de donde nadie regresa. Y yo le creía porque tenía que creerle, porque la alternativa era vivir con miedo por el resto de la vida. Y yo ya había tenido demasiado miedo para una niña. Con el tiempo, nos fuimos recuperando. Hicimos amistades nuevas, arreglamos la casa, hasta compramos una vaca lechera que daba la leche más espesa de la región. Mamá fue poniéndose más bonita, más fuerte. El cabello que había empezado a encanecer en las puntas por el sufrimiento, volvió a estar negro y brillante. La sonrisa que había desaparecido por tanto tiempo, reapareció. Algunos hombres del pueblo empezaron a rondar, interesados en la viuda joven y ahora dueña de tienda. Pero mamá mantenía a todos a distancia. Ya tuve hombre suficiente en esta vida, les decía a las vecinas chismosas. Ahora solo quiero cuidar a mis hijos y mi negocio. Y así lo hizo. Nunca más se casó. Nunca más dejó que otro hombre entrara en nuestra casa o en nuestra vida. Éramos solo nosotros 3 contra el mundo y estaba bien así. Si alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger a alguien que amas, comenta, hice lo que tenía que hacer. No siempre es fácil cargar con nuestras decisiones, pero el amor de madre no conoce límites. Joaquín creció fuerte, se volvió un muchachote guapo que ayudaba en la tienda y soñaba con ser doctor algún día. Yo, con el tiempo, fui sanando por dentro. Las heridas que don Aurelio había dejado en mí, visibles e invisibles, fueron curando despacio,
nunca completamente. Algunas cicatrices las carga uno para toda la vida, pero lo suficiente para seguir adelante, para soñar con un futuro que no fuera solo sobrevivir al día de hoy. En la noche a veces todavía despertaba sudando, el corazón disparado, creyendo que había oído sus pasos por el pasillo. Me tomaba unos segundos recordar que ya no estaba ahí, que nunca más estaría, que mamá se había encargado de eso a su manera, con esa fuerza silenciosa que solo fui a entender muchos años después, cuando yo misma me volví madre. Porque el amor de madre, mis queridos, no es solo cariños y canciones de cuna, también son garras y dientes. Es la capacidad de hacer cualquier cosa, hasta lo impensable para proteger a una cría. Eso fue lo que aprendí en esos días terribles en nuestra casa de adobe, donde las noches eran demasiado largas y los días nunca traían alivio suficiente, hasta que una noche por fin lo trajo. Los años fueron pasando después de esa noche que cambió para siempre el rumbo de nuestras vidas. El pueblo creció, el capulín del patio se volvió aún más majestuoso y nosotros tres seguimos adelante, cargando nuestro secreto como quien carga una piedra preciosa y peligrosa al mismo tiempo. Con cuidado, escondido de ojos ajenos, pero siempre presente. Yo ya tenía 15 años cuando mamá empezó a escupir sangre. Al principio, disimulaba. Se tragaba rápido el pañuelo manchado de rojo cuando me veía. Decía que era solo cansancio, que se había mordido la lengua sin querer, pero pronto se volvió imposible esconder. Adelgazó tanto que los vestidos parecían colgados en un gancho de lo anchos que le quedaban. Las mejillas, antes rosadas de salud, se hundieron, dejando los huesos de la cara saltados, como los de una calavera con piel. El doctor Pancho, ya viejito, pero todavía el único médico del pueblo, diagnosticó tuberculosis en estado avanzado. Necesita ir a la capital a hacerse tratamiento, dijo, con esa cara que ponen los doctores cuando la situación es grave, pero no quieren espantar al paciente. Aquí no tenemos recursos. Pero mamá se negó. No puedo dejar la tienda, no puedo dejar a mis hijos, argumentó terca, como siempre fue. Lo que no decía, pero yo sabía en el fondo del corazón, era que tampoco quería alejarse del pueblo por miedo de que, en su ausencia, el fantasma de lo que habíamos hecho regresara a atormentarnos. Fueron meses difíciles. Mamá, siempre tan fuerte, fue consumiéndose poquito a poco enfrente de nosotros. Yo asumí las riendas de la casa y ayudaba en la tienda después de la escuela. Joaquín, con 13 años, también hacía su parte. Teníamos empleados, claro. El negocio había prosperado, pero mamá no confiaba en nadie como confiaba en nosotros. Una tarde de abril, cuando las primeras lluvias del otoño empezaban a caer, mamá me llamó a su cuarto. Estaba acostada, más pálida que las sábanas, los labios casi azules. Agarró mi mano con una fuerza que no esperaba que todavía tuviera. Gloria, dijo, la voz no más que un susurro. Necesito contarte algo antes de irme. No hable así, mamá, respondí tragándome el llanto. Usted no se va a ir a ningún lado, se va a curar. Sonrió, una sonrisa triste que cargaba el peso del mundo. Las dos sabemos que no, hija, y está bien. Ya viví bastante, ya las vi crecer, ya hice todo lo que tenía que hacer. Esa pausa, esa mirada que se perdió por un segundo, me dijo que estaba pensando en esa noche, en ese secreto que nos unía y nos separaba del resto del mundo. ¿Qué me quiere contar?, pregunté, tratando de alejar esos pensamientos. Respiró hondo, un respiro entrecortado por la tos que nunca daba tregua. Es sobre tu padrastro, sobre lo que pasó esa noche. Me helé. Después de tanto tiempo, era raro que habláramos abiertamente de eso. Era como un acuerdo silencioso entre nosotras. El pasado se quedó en el pasado, enterrado junto con él. Ese té que le di, empezó, y yo casi me tapo los oídos. No quería oír los detalles, no quería recordar. No era solo matarratas, hija. En realidad casi no tenía veneno. Era muy débil para matar. No entendí. Si no era el veneno, ¿qué había causado su muerte? La confusión se debe haber marcado en mi cara, porque mamá siguió, la voz cada vez más débil. Yo tenía otro plan. Lo iba a dejar enfermo, muy enfermo, pero vivo. Lo iba a obligar a confesar lo que te hacía enfrente del delegado, del padre, de quien más necesitara oír. Lo iba a correr del pueblo con la vergüenza que merecía cargar. Entonces, ¿cómo? Empecé a preguntar, pero las palabras se me murieron en la boca cuando la comprensión empezó a formarse. Fue el doctor Pancho, susurró mamá. Cuando llegó esa mañana, me hizo a un lado. Dijo que vio las señales en el cuerpo, los moretones, la evidencia de lo que te había pasado. Sentí la cara arder de vergüenza. Nunca me había imaginado que alguien más supiera, mucho menos el viejo médico del pueblo. Pero claro, era doctor, sabía identificar las señales.
Si has descubierto que alguien que respetas hizo algo impensable para protegerte, comparte. Los ángeles a veces tienen cara de personas comunes. Nunca sabemos quién está dispuesto a defendernos en silencio. Me preguntó cuánto tiempo llevaba, siguió mamá. Cuando le conté se puso lívido de rabia. Parecía otro hombre, no ese viejito calmado que conocíamos. ¿Y apenas ahora actúas?, me preguntó. Le expliqué que acababa de descubrir que ya había empezado a dar el veneno, pero que iba a tardar, que quería hacerlo sufrir despacio. Mamá hizo una pausa, la respiración cada vez más difícil. Le mojé los labios con agua. Esperé que se recuperara un poco. El doctor Pancho lo examinó. Estaba semiconsciente pero vivo, fuerte como un toro a pesar del veneno. Este hombre se va a recuperar, me dijo, y cuando se recupere vamos a hacerle cosas peores a tu niña. Conozco el tipo. Entonces sacó una jeringa de su maletín y la llenó con algo que no me dejó ver. Sal del cuarto por 5 minutos, me ordenó. Cuando regreses ya habrá sufrido un ataque al corazón. Es lo que voy a poner en el certificado. Me quedé sin palabras. Todos esos años creyendo que había sido mamá, que ella había cargado ese peso terrible por mi culpa. Y ahora descubría que había sido el doctor Pancho, el hombre que todos en el pueblo respetaban, que iba a la iglesia todos los domingos, que nunca lo habían visto alzar la voz a nadie. ¿Por qué me dejó pensar que había sido usted?, pregunté, las lágrimas ahora corriendo libres por mi cara. Porque era mejor así, respondió, apretando mi mano con lo que parecían ser sus últimas fuerzas. Era una carga que yo podía llevar. Y el doctor Pancho, él tenía familia, tenía reputación. Si alguien sospechara, él lo hizo por ti, hija, por todas las niñas que tu padrastro podría lastimar en el futuro. Y el doctor nunca habló nada todos estos años. Nunca, confirmó mamá. Ni cuando me consulté con él sobre la tuberculosis. Fingió que nada había pasado. Creo que para él fue un acto de justicia, algo que necesitaba hacer una vez en la vida y después olvidar. Nos quedamos en silencio por un rato. El único sonido era su respiración difícil y la lluvia golpeando el techo, haciendo ese ruido que siempre me hacía recordar la noche en que todo empezó. ¿Por qué me se está contando esto ahora, mamá?, pregunté finalmente. Porque no quiero morir llevándome esta mentira, dijo. Y porque quiero que entiendas algo, hija. El mundo está lleno de monstruos como tu padrastro, pero también está lleno de gente buena, dispuesta a hacer lo correcto como el doctor Pancho. Solo necesitamos tener valor de pedir ayuda cuando la necesitamos. Esa noche, mamá empeoró. La fiebre subió tanto que deliraba, llamando a mi papá, a veces hasta al nombre de mi padrastro, como si estuviera reviviendo viejas peleas. Llamamos al doctor Pancho, pero poco pudo hacer, además de dar morfina para aliviar el dolor. Lo miré diferente esa noche. Ya no era solo el médico del pueblo, el viejito simpático, que daba dulces a los niños después de las consultas. Era el hombre que había vengado mi honor, que había puesto fin a mi pesadilla, que había hecho lo que la propia ley no habría tenido valor de hacer. Mamá murió al amanecer, agarrando mi mano y la de Joaquín. Sus últimas palabras fueron una petición de perdón, no por la muerte de mi padrastro, sino por no haberme protegido antes, por no haber visto las señales cuando estaban bien enfrente de ella. El entierro fue grande. El pueblo entero compareció. Mamá era respetada, querida. La comerciante honesta que había criado a 2 hijos sola después de la muerte trágica del marido. Nadie, excepto yo y el doctor Pancho, sabía la verdad completa sobre quién había sido realmente. Una mujer que había fallado en proteger a su hija, pero que había hecho todo para corregir su error. Después del entierro, el doctor Pancho me llamó aparte. Parecía aún más viejo que la noche anterior, como si la muerte de mi mamá le hubiera robado años de vida. «Tu mamá te contó, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. Me quedé incapaz de mirarlo a los ojos. «No te sientas mal por ella, muchacha», dijo, la voz cansada. «Fue una buena mujer que hizo lo mejor que pudo. Y en cuanto a mí, bueno, ya estoy viejo. Si Dios me quiere cobrar por esa noche, que sea. No me arrepiento. Gracias». Fue todo lo que logré decir. Asintió una vez, solemnemente, y se alejó. Fue la última vez que hablamos de aquello. Con la muerte de mamá, todo cambió otra vez. Yo tenía 15 años, Joaquín 13. Éramos huérfanos, pero la ley decía que éramos muy jóvenes para cuidarnos solos y de un negocio. El juez de la comarca vecina determinó que fuéramos a vivir con una tía lejana en otra ciudad y que la tienda se vendiera.
El dinero se quedaría guardado hasta que cumpliéramos 21 años. Fue como perder todo por segunda vez. Primero el papá, después mamá y ahora nuestra casa, nuestro sustento, nuestra historia en el pueblo donde habíamos crecido. Pero yo ya no era esa niña asustada que se escondía debajo de la cama. Había aprendido de mamá a pelear por lo que era mío. La víspera de partir, visité al doctor Pancho en su casa. Me recibió en el corredor sorprendido por mi visita tan tarde en la noche. Doctor, empecé, la voz más firme de lo que esperaba. Usted ayudó a mi familia una vez cuando más lo necesitamos. Ahora necesito ayuda otra vez. Le expliqué mi plan. Nos quedaríamos en el pueblo. Yo cuidaría la tienda con ayuda de los empleados más confiables. Joaquín seguiría en la escuela. Solo necesitaba que él, como persona respetada en la comunidad, intercediera con el juez, garantizara que éramos capaces, que no necesitábamos tutela de parientes lejanos que ni conocíamos. Si has tenido que luchar por mantener lo que es tuyo cuando todos dudaban de ti, comenta. Mi determinación es más fuerte que sus dudas. A veces los jóvenes sabemos mejor que los adultos lo que necesitamos. El doctor Pancho me miró por un largo tiempo. Esos ojos azules desteñidos por el tiempo me estudiaron como si me viera por primera vez. Tienes la fuerza de tu mamá, dijo finalmente, y la inteligencia también, por lo que veo. Tienes razón, no necesitan salir de aquí. Este pueblo es su casa, esa tienda es su legado. Al día siguiente, fue personalmente a hablar con el juez. No sé qué le dijo exactamente, pero funcionó. El juez, un hombre gordo y con cara de pocos amigos, acordó dejarnos quedar siempre que el doctor Pancho sirviera como una especie de tutor no oficial, asegurando que cumpliéramos nuestras obligaciones en la escuela y que el negocio no se fuera a la quiebra. Y así empezó el tercer capítulo de mi vida. Ya no era la niña inocente de la infancia con los papás, ni la víctima silenciosa de los abusos del padrastro. Era una mujer joven, prácticamente mamá de mi hermano menor, dueña de una tienda que ahora dependía de mis decisiones. Fue difícil al principio. Algunos proveedores no querían negociar conmigo por ser mujer y muy joven. Algunos clientes más viejos desconfiaban de que no supiera calcular precios correctamente, pero a cada obstáculo yo oía la voz de mamá en mi cabeza. Sé fuerte, hija. Muestra de qué estás hecha. Con el tiempo, fui conquistando el respeto que mi trabajo merecía. La tienda no solo sobrevivió, sino que prosperó en mis manos. Instalé la primera caja registradora del pueblo. Ampliamos el inventario hasta empezamos a surtir a pueblos vecinos. Joaquín, siguiendo los pasos de mamá, tenía un talento natural para los números y para tratar con la gente. Y el doctor Pancho, fiel a su promesa, nos apoyó en todo. Venía a cenar con nosotros por lo menos una vez a la semana. Preguntaba sobre la escuela, sobre el negocio, daba consejos cuando se los pedíamos, respetaba nuestro espacio cuando no se los pedíamos. Se volvió la figura paterna que nunca tuve realmente, ni en mi papá verdadero, que apenas recordaba, ni en el monstruo que había sido mi padrastro. Era gentil, como su propio nombre sugería, pero firme cuando era necesario. Y sobre esa noche, sobre lo que había hecho por nosotros, nunca más hablamos. Era como si hubiera sido un sueño o pesadilla de otra vida. En el pueblo, las lenguas más afiladas cuchicheaban sobre nuestra cercanía. Tan viejo, ella tan joven, decían algunas comadres envidiosas. ¿Será que hay algo más ahí? Pero la mayoría sabía que era una relación de respeto mutuo, casi de abuelo y nieta. Y aunque no fuera, después de todo lo que pasé, había aprendido a no darle importancia a chismes de gente desocupada. Los años fueron pasando. Joaquín terminó la escuela con distinción y consiguió una beca para estudiar medicina en la capital, realizando el sueño que nunca había abandonado desde pequeño. Yo me quedé cuidando la tienda, la casa, mi vida, que por fin parecía haber encontrado algo de paz. A veces, en las noches más silenciosas, cuando la lluvia golpeaba el techo, todavía pensaba en él, en el monstruo que había sido mi padrastro. No con miedo, ya no más, sino con una especie de tristeza lejana por todo lo que me había robado. La niñez, la inocencia, la confianza en otros. Pensaba también en mamá, en su fuerza silenciosa, en su amor feroz, que había sido capaz de cualquier cosa para protegerme, aunque tarde. Y pensaba en el doctor Pancho, en ese acto de justicia que nadie nunca sabría además de nosotros dos, en esa jeringa que había puesto fin a mi pesadilla y empezado una nueva vida para mí. Fue así que aprendí que el mundo no es blanco y negro, que hasta las personas más improbables pueden esconder secretos terribles o actos de valor increíbles, y que a veces, solo a veces, la justicia viene por las manos más inesperadas. Cuando cumplí 21 años, muchas cosas ya habían cambiado en mi vida
y en el pueblito donde crecí. La tienda se volvió una abarrotería grande con 2 empleadas que me ayudaban y un muchacho para hacer las entregas en las casas más lejanas. El doctor Pancho, nuestro protector silencioso, se había jubilado por la edad. Ya pasaba de los 70, pero todavía atendía a algunos pacientes viejos en casa. Joaquín estaba en el 3er año de medicina en la capital. Regresaba en las vacaciones lleno de historias de la ciudad grande, de los profesores, de los libros que estudiaba. La vida seguía en un ritmo tranquilo, en un equilibrio que nunca había conocido antes. En la noche, sentada en el corredor del frente con una taza de té, mirando las estrellas salpicando el cielo oscuro, a veces me daba cuenta de lo afortunada que había sido después de todo. A pesar de todo lo que pasé, estaba completa, fuerte, con un negocio propio, respetada en el pueblo, sin depender de ningún hombre. ¿Cuántas mujeres de mi edad podían decir lo mismo en 1961? Fue en una de esas noches de contemplación que oí golpes en la puerta del frente. Era tarde, casi las 10, hora en que rara vez aparecía alguien. Pensé que podía ser alguna emergencia, tal vez algún cliente necesitando medicina para niño con calentura o petróleo para lámpara que se había acabado. Cuando abrí la puerta, me topé con una cara que no veía desde hacía casi 10 años. Teodoro, el hijo mayor de don Aurelio, mi padrastro. Es difícil explicar lo que sentí en ese momento. Fue como si el tiempo hubiera regresado de repente, como si todos los fantasmas que creía haber enterrado resurgieran de una vez. Me quedé paralizada, la mano todavía en la perilla, incapaz de hablar o moverme. Si alguna vez el pasado ha tocado a tu puerta cuando menos lo esperabas, comparte. No todos los fantasmas están muertos. A veces las sombras regresan justo cuando creemos que estamos a salvo. Usted debe ser Gloria, dijo, quitándose el sombrero en un gesto que parecía educado, pero que no combinaba con la mirada dura, calculadora. La hija de doña Dolores que se casó con mi papá. Tragué saliva, por fin encontrando mi voz. Sí soy. ¿Qué desea? Sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos y que me recordó tanto la del papá que sentí un escalofrío subir por la espalda. ¿Puedo pasar? La plática es larga. Algo me decía que no lo dejara, que lo mandara lejos, que trancara la puerta y fingiera que nunca había aparecido. Pero también sabía que tarde o temprano tendríamos que tener esa conversación. Mejor que fuera en mis términos, en mi casa, donde me sentía segura. Pase, dije, dejando la puerta abierta y regresando a la sala, asegurándome de quedar siempre cerca de la salida, con espacio suficiente entre nosotros. Teodoro entró, mirando alrededor con curiosidad, evaluando la casa que antes había sido de su papá, ahora transformada por mi gusto. Había repintado las paredes, cambiado los muebles viejos por otros más bonitos, colgado cortinas nuevas en las ventanas. Nada recordaba el tiempo en que don Aurelio vivía ahí, y eso era intencional. Bonita casa, comentó, sentándose en el sillón sin ser invitado, poniendo el sombrero en las piernas. Bonita tienda también. Pasé por ahí temprano, pero no la vi. Me impresionó el tamaño, la cantidad de mercancía. Mi papá dejó un buen negocio para ustedes. Crucé los brazos, todavía de pie. Su papá no dejó nada. La tienda era pequeña cuando murió. Apenas daba para pagar las cuentas. Fue mi mamá la que la hizo crecer. Y después yo, con nuestro trabajo, nuestro sudor. Dio una media sonrisa, como si le diera gracia mi indignación. Claro, no vine a discutir eso. Vine porque supe que mi papá murió hace unos 10 años y apenas ahora me enteré. Estuve fuera del estado mucho tiempo, en la Ciudad de México. Regresé hace poco. ¿Y qué quiere de mí? Suspiró como si yo estuviera volviendo una conversación simple y necesariamente difícil. Como hijo legítimo de él, quiero saber exactamente cómo murió, los detalles. Y también si dejó algo de dinero, alguna herencia. Sentí la sangre helarse en las venas. Teodoro no había venido por casualidad. Alguien había hablado algo, había levantado sospechas después de todos esos años, o tal vez era solo la codicia, el pensamiento de que podría sacar dinero de una mujer sola, que administraba un negocio próspero. Su papá murió de ataque al corazón, respondí, manteniendo la voz firme. El doctor Pancho lo certificó. Fue repentino y no dejó dinero ninguno. Lo poco que tenía apenas dio para el entierro. Teodoro me estudió por un rato, los ojos entrecerrados, como si tratara de leer la verdad detrás de mis palabras. Ataque al corazón es curioso. Mi papá tenía el corazón fuerte como un toro. Nunca tuvo problemas. Y la tienda ya daba ganancias en esa época. Yo lo sé. La gente se muere, señor Teodoro. A veces de repente sin aviso. Su papá tomaba mucho. Vivía estresado. Y la tienda daba pocas ganancias. Apenas pagaba las cuentas.
Si quiere más detalles, puede hablar con el doctor Pancho. Él atendió a su papá en los últimos momentos. Se levantó, poniéndose el sombrero otra vez en la cabeza. Voy a hablar, sí, y con otras personas también. ¿Sabe, señorita? Cuando un hombre muere de repente, dejando una viuda joven y bonita como era su mamá, la gente habla. Y yo he oído muchas cosas interesantes desde que llegué al pueblo. Mi corazón se disparó, pero mantuve la cara impasible. Usted ha oído chismes de gente que no tiene qué hacer. Mi mamá era una mujer decente, que sufrió mucho con la muerte de su papá, tanto que se enfermó pocos años después y se fue también. Ah, ¿ella también murió?, preguntó alzando las cejas en una sorpresa que no parecía genuina. Qué lástima. Me hubiera gustado platicar con ella también. Si no tiene más que decir, se está haciendo tarde, dije señalando la puerta. Caminó lentamente hasta la salida, pero antes de salir se volteó una última vez. No hemos terminado esta conversación, doña Gloria. Estoy seguro de que usted sabe más de lo que está diciendo. Y voy a descubrir la verdad sobre la muerte de mi papá, aunque tenga que voltear este pueblo de cabeza para abajo. Después de que se fue, tranqué la puerta con manos temblorosas y me dejé resbalar hasta el suelo, el corazón martillando en el pecho. Después de tantos años, el pasado venía a atormentarme en la forma de ese hombre que tenía los mismos ojos fríos del papá, la misma sonrisa cruel. Esa noche no dormí, me quedé pensando en qué hacer, en cómo protegerme, cómo proteger la memoria de mamá, cómo proteger al doctor Pancho, que había arriesgado todo para acabar con nuestra pesadilla. Si Teodoro empezaba a hacer preguntas por el pueblo, ¿cuánto tiempo pasaría hasta que alguien mencionara cómo yo parecía asustada en esa época? Cómo tenía marcas inexplicables en el cuerpo, cómo mamá había cambiado del agua al vino después de su muerte. En la mañana siguiente, fui directo a la casa del doctor Pancho. Ya estaba sentado en el corredor, como siempre hacía en las mañanas soleadas, leyendo su periódico viejo, los lentes en la punta de la nariz. Le conté todo. La visita de Teodoro, las amenazas veladas, el miedo que estaba sintiendo. El doctor me escuchó en silencio, la cara arrugada más seria que nunca. Ese hombre va a ser un problema, dijo finalmente, doblando el periódico con cuidado. Conozco el tipo, no va a desistir fácil, especialmente si cree que hay dinero de por medio. ¿Qué vamos a hacer, doctor? Si sigue cavando preguntando por ahí. El doctor Pancho se quitó los lentes, limpiando las micas con un pañuelo mientras pensaba. Él sospecha algo, pero no tiene pruebas. El certificado de defunción está en orden. Fue firmado por mí, un médico respetado. La exhumación, después de tanto tiempo, no revelaría nada útil. Lo que tiene son solo sospechas. Pero, ¿y si alguien habla de las marcas que yo tenía? De la forma como mamá cambió después de esa noche. La mayoría de la gente ni va a recordar eso. Y las que recuerden van a dudar en hablar. Era una época diferente. A la gente no le gustaba meterse en asuntos de familia. Asentí, tratando de calmarme con esas palabras, pero el miedo persistía. Aún así, doctor, él parecía determinado. Dijo que va a voltear el pueblo de cabeza para abajo. El doctor Pancho puso una mano arrugada sobre la mía en un gesto paternal que siempre me consolaba. Entonces, tenemos que actuar primero. Necesitamos hacer que pierda el interés, que se vaya de aquí lo más rápido posible. ¿Cómo? El doctor se quedó en silencio por un rato, mirando más allá de mí hacia el jardín bien cuidado enfrente de la casa. Cuando volvió a hablar, su voz tenía una firmeza que rara vez le oía. Él vino tras dinero, ¿no? Pues vamos a darle lo que quiere. Una cantidad suficiente para hacerlo irse y no regresar más. Pero doctor, ese dinero sería como admitir culpa, como decir que estamos comprando su silencio. No, si lo pensamos bien, muchacha. Voy a platicar con él. Le voy a decir que su padrastro tenía una póliza de seguro pequeña, que solo ahora, con su mamá fallecida, podemos liberar para el hijo. Voy a hacer que parezca un acto de buena voluntad de nuestra parte, no un soborno. No estaba convencida. Conocía a hombres como Teodoro. Era de la misma sangre del papá. Si olía debilidad, atacaría con más fuerza. Y si no acepta, si quiere más. El doctor Pancho sonrió, una sonrisa triste que cargaba el peso de muchos secretos. Entonces, pasamos al plan B. Pero vamos a intentar el plan A primero. Confía en mí. Y yo confiaba. ¿Cómo no confiar en el hombre que había arriesgado todo para salvarme? Esa misma tarde, el doctor Pancho fue a buscar a Teodoro en la pensión donde se estaba quedando. Yo me quedé en la tienda inquieta, incapaz de concentrarme en el trabajo, saltando cada vez que se abría la puerta, con miedo de que fuera él otra vez. Ya estaba oscureciendo cuando el doctor Pancho apareció en la abarrotería. Por su cara abatida, supe que las noticias no eran buenas. No aceptó, dijo el doctor, así que nos quedamos a solas en la parte de atrás de la tienda. Dijo que sospecha
que hubo algo malo con la muerte del papá y que un puñado de dinero no lo va a hacer olvidar eso. Dijo que va a hablar con el delegado nuevo, pedir una investigación. Sentí el piso huir de mis pies. El delegado nuevo había venido de la capital hacía pocos meses. No conocía a nadie en el pueblo. No tenía las mismas lealtades que el anterior. Si Teodoro plantaba la semilla de la duda en su cabeza, ¿y ahora, doctor? ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos al plan B, respondió con una determinación que no combinaba con su apariencia frágil de viejo. Vamos a usar contra él las mismas armas que él quiere usar contra nosotras. Si has tenido que enfrentar a alguien que amenaza con destruir todo lo que has construido, comenta. Mi pasado no define mi futuro. A veces tenemos que pelear por proteger la paz que tanto nos costó conseguir. ¿Cómo es eso?, pregunté. El doctor Pancho se acercó, bajando aún más la voz. Teodoro no es ningún santo. Antes de irse del pueblo, hace muchos años, estaba metido en negocios turbios, juego ilegal, contrabando de alcohol en la época de la prohibición. Estoy seguro de que en la Ciudad de México siguió en el mismo camino. Si empezamos a hacer las preguntas correctas a las personas correctas, ¿está sugiriendo que lo amenacemos? ¿Que le hagamos chantaje? Estoy sugiriendo que le hagamos entender que no es el único que puede escarbar en el pasado, que si quiere guerra, va a tener guerra. Es legítima defensa, Gloria. No podemos dejar que destruya todo lo que construimos, que manche la memoria de tu mamá, que ponga en riesgo mi reputación en mis últimos años de vida. Nunca había visto al doctor Pancho así, tan feroz, tan determinado. Era como si el médico calmado y bondadoso hubiera dado lugar a un guerrero listo para la batalla final. ¿Qué puedo hacer para ayudar?, pregunté, contagiada por esa determinación. Necesito que lo vigiles. Observes sus movimientos en el pueblo, con quién habla, y necesito que le escribas a tu hermano en la capital. Joaquín puede averiguar con quién andaba Teodoro por allá, qué tipo de negocios hacía. Así empezó nuestra guerra silenciosa contra Teodoro. Durante las semanas siguientes, cada uno hizo su parte. Yo observaba discretamente sus movimientos por el pueblo, anotando con quién hablaba, a dónde iba. Joaquín escribió de vuelta con información valiosa. Teodoro había sido arrestado 2 veces en la Ciudad de México, una por fraude, otra por agresión. Tenía deudas con gente peligrosa, había huido de allá justamente por eso. El doctor Pancho, por su parte, usó sus contactos de toda una vida como médico del pueblo. Habló con el delegado antes de que Teodoro pudiera hacerlo, contando una versión cuidadosamente construida de los hechos, que Teodoro era un hijo ingrato que había abandonado al papá, que ahora regresaba solo interesado en el dinero de la tienda, que en realidad pertenecía a mi mamá por derecho, ya que había sido construida con su trabajo. Pero Teodoro no se rendía fácilmente. Seguía por todas partes, haciendo preguntas, insinuando cosas. Algunas personas más viejas empezaron a cuchichear, a recordar esa época, de los cambios en mi mamá después de la muerte de él, de mi comportamiento extraño cuando niña. Fue cuando el doctor Pancho decidió que era hora de usar nuestra arma más poderosa. Había descubierto a través de un viejo paciente que ahora vivía en la capital que Teodoro estaba metido hasta el cuello con apuestas ilegales en la Ciudad de México, que debía dinero a gente muy peligrosa y que había huido al interior justamente para escapar de los cobradores. Una noche el doctor Pancho pidió que preparara una cena especial y invitara a Teodoro. Me horroricé con la idea de tenerlo en mi casa otra vez, pero el doctor me aseguró que era necesario. Vamos a hacer como tu mamá hizo una vez, dijo, con una mirada significativa que me hizo entender inmediatamente. Una cena especial para mostrar nuestra buena voluntad. Mi sangre se heló. ¿No estás sugiriendo que...? No, muchacha, claro que no, se apresuró a aclarar. No somos asesinos, pero podemos usar la historia a nuestro favor. La fuerza de la sugestión a veces es más poderosa que cualquier veneno. Y así, con el corazón en la mano preparé esa cena y mandé la invitación a Teodoro en la pensión. Para mi sorpresa, aceptó inmediatamente. Esa noche, puse el mismo mantel bordado que mamá había usado tantos años atrás. Preparé una cena abundante, pollo asado, arroz, frijoles charros y de postre, pan dulce, el mismo que ella había hecho esa mañana fatídica. Teodoro llegó puntualmente, vestido con su mejor traje, el cabello peinado para atrás con brillantina. Parecía satisfecho consigo mismo, como si ya hubiera ganado alguna batalla que yo desconocía. El doctor Pancho llegó poco después, elegante en su traje viejo pero bien conservado, trayendo una botella de vino. La cena empezó tensa, con conversaciones superficiales sobre el clima, sobre cómo había cambiado el pueblo. Pero pronto, Teodoro fue directo al grano. Entonces me invitaron a cenar. Debo entender que están listos para contarme la verdad sobre la muerte de mi papá. El doctor Pancho sonrió calmadamente,
sirviendo más vino para todos. La verdad, señor Teodoro, es exactamente lo que dice el certificado de defunción. Su papá murió de un ataque al corazón. Lo que queríamos discutir es por qué está tan obstinado en desenterrar el pasado. Teodoro soltó una risa seca. Creo que los dos saben muy bien por qué. Mi papá era dueño de esa tienda. Cuando murió, valía mucho más de lo que ustedes admiten. Y hay algo extraño en toda esta historia. Su papá le pegaba a mi mamá. Corté, incapaz de contenerme más. Le pegaba casi todos los días. Era un hombre violento, cruel, y en cuanto a la tienda, estaba casi en bancarrota cuando ella se hizo cargo. Fue su trabajo lo que la hizo prosperar. Teodoro me miró con desprecio. Eso es lo que ella te contó y tú le creíste. Mi papá era un hombre duro, sí, pero honesto, trabajador. Construyó esa tienda de la nada. Su papá era mucho más que un hombre duro, dijo el doctor Pancho, poniendo el tenedor cuidadosamente al lado del plato. Era enfermo, hacía cosas que ningún hombre decente haría. Teodoro entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de cosas? El doctor Pancho me miró como pidiendo permiso. Asentí levemente. Su papá abusaba de Gloria, una niña de apenas 8 años en esa época. Le hacía cosas horribles, cosas que ningún niño debería pasar. La mamá lo descubrió demasiado tarde cuando el daño ya estaba hecho. La cara de Teodoro se puso roja, después blanca. Por un momento pensé que iba a negar, gritar, acusarnos de mentir, pero entonces algo extraño pasó. Bajó los ojos, fijándolos en el plato enfrente de él. Hizo lo mismo conmigo y con mi hermana, dijo, la voz tan baja que apenas pude oír. Por eso me escapé de casa a los 15 años, por eso nunca regresé. Si has cargado secretos dolorosos de la infancia que pensaste que nadie más conocía, comenta. No estaba sola en mi dolor. A veces descubrimos que otros vivieron el mismo infierno que nosotros. El silencio que siguió fue denso, cargado de dolor viejo, de secretos finalmente revelados. Miré al doctor Pancho, que parecía tan sorprendido como yo. «¿Entonces por qué está aquí?», pregunté finalmente. «¿Por qué está tratando de desenterrar todo esto? ¿Por qué amenazarnos?». Teodoro levantó la cara y vi que había lágrimas en sus ojos, lágrimas genuinas, no fingidas. «Porque necesito el dinero. Estoy en problemas en la Ciudad de México. Le debo a gente peligrosa. Si no pago, soy hombre muerto». Pensé que si los amenazaba con una investigación, si fingía que creía que habían matado a mi papá, me darían dinero para irme. Fue como si un peso enorme saliera de mis hombros. No estaba realmente interesado en la verdad. No le importaba el papá. Solo quería dinero para salvar su propio pellejo. «¿Cuánto debes?», preguntó el doctor Pancho, pragmático como siempre. Teodoro mencionó una cantidad que me hizo ahogar. Era mucho dinero, más del que teníamos disponible en ese momento. «No tenemos tanto», admití. «La tienda va bien, pero reinvertimos casi todo. Para conseguir esa cantidad, tendría que vender parte del negocio o sacar un préstamo grande». Teodoro parecía devastado. «Entonces estoy perdido. Me dieron un mes. Ya pasaron 3 semanas. Fue el doctor Pancho quien encontró la solución. Tengo ahorros», dijo. «No tengo hijos, no tengo a quién dejarle. Puedo prestar la mitad de la cantidad. La otra mitad, Gloria puede conseguirla con un préstamo menor en el banco, usando la tienda como garantía». Lo miré, asombrada por la generosidad. «Pero, doctor, usted trabajó toda la vida por ese dinero. ¿Y qué voy a hacer con él a la edad que tengo? ¿Comprar otro traje para que me entierren?», bromeó, esa sonrisa bondadosa regresando a su cara. «Además veo esto como una forma de finalmente cerrar este capítulo de nuestras vidas, de enterrar para siempre el fantasma de Aurelio». Al final de esa noche, teníamos un acuerdo. Le daríamos el dinero a Teodoro a cambio de la promesa de que nunca más regresaría, nunca más mencionaría la sospecha sobre la muerte del papá, nunca más perturbaría nuestra paz. 3 días después, con el dinero en manos, se fue del pueblo, regresando a la Ciudad de México para saldar sus deudas. Antes de irse, vino a despedirse de mí y del doctor Pancho. Estaba diferente, menos arrogante, con una sombra en los ojos que yo conocía bien. La sombra que queda cuando cargas secretos demasiado pesados. «Siento mucho lo que mi papá te hizo», dijo, pareciendo sincero por primera vez desde que había aparecido en mi puerta. «Nadie merece pasar por eso. Nadie. Usted tampoco», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la compasión que sentía por ese hombre que hacía pocos días consideraba un enemigo. Después de que se fue, por fin pude respirar en paz otra vez. El pasado, que había amenazado con resurgir y destruir todo lo que habíamos construido, regresaba a quedarse donde debía, en el pasado. Los años que siguieron fueron los más felices de mi vida. Me casé a los 39 años con Fernando Morales, el nuevo maestro que llegó al pueblo. Un hombre bueno,
paciente, que entendió desde el principio que mi corazón tenía cicatrices, pero que eso no me hacía menos capaz de amar. Adoptamos 2 niños huérfanos, María de 7 años y Pepe de 5, y los criamos como si fueran nuestros. Les enseñé todo lo que mi mamá no tuvo tiempo de enseñarme: a defenderse, a reconocer el peligro, a nunca quedarse callados ante una injusticia. Joaquín se recibió de médico y regresó al pueblo, casándose con una muchacha de la capital. El doctor Pancho vivió para ver a sus nietos adoptivos, como llamaba a mis hijos, graduarse de la preparatoria antes de irse tranquilamente a los 89 años. La tienda se convirtió en la más grande de la región. Mis hijos la heredaron y ahora mis nietos trabajan ahí. El pueblo creció, se modernizó, pero nunca olvidó a la mujer que empezó vendiendo tortillas de maíz azul y terminó siendo una de las comerciantes más respetadas de la Sierra de Puebla. Ahora, a los 84 años, cuando miro hacia atrás, veo una vida que no siempre fue fácil, pero que valió cada día. Veo cicatrices, sí, pero también flores que nacieron de esas mismas heridas. Veo pérdidas, pero también ganancias inmensurables. Veo dolor, pero también una alegría tan profunda que a veces todavía me quita el aliento. Sentada aquí en el corredor de la casa que ahora comparto con María y su familia, viendo a mis bisnietos jugar en el mismo patio donde una vez jugué, debajo del capulín que sobrevivió a todos nosotros, pienso en la niña que fui, esa criatura asustada, escondida en la oscuridad, cargando un secreto demasiado pesado para sus pequeños hombros. Quisiera poder regresar en el tiempo y abrazarla, decirle que todo va a estar bien, que el dolor un día va a pasar, que va a conocer amor verdadero, que va a tener una familia que la ama, un trabajo que la enorgullece, una vida plena a pesar de todo. Pero ya que no puedo hacer eso, hago la segunda mejor cosa. Cuento mi historia. La cuento para que otras niñas y niños que estén pasando por lo que pasé sepan que no están solos, que hay esperanza después de la tormenta, que es posible reconstruir la vida de las cenizas, ladrillo por ladrillo, día tras día. La cuento también para que los adultos alrededor de esos niños estén atentos, como mi mamá no estuvo por tanto tiempo, para que vean las señales, los cambios de comportamiento, el miedo en los ojos y actúen antes de que sea demasiado tarde. Y la cuento para recordar que incluso en las peores situaciones, cuando todo parece perdido, puede haber un doctor Pancho en algún lugar, alguien dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger a los inocentes, para garantizar que se haga justicia, aunque sea de formas que los libros de ley no reconocen. Mi historia no es bonita, no es fácil de escuchar, pero es verdadera, es honesta y tal vez, solo tal vez, pueda ayudar a alguien que necesita oír exactamente esto hoy. Si tú también has vivido con miedo y aún así sigues de pie, comenta esta frase: yo también merezco vivir sin miedo. Tu comentario puede tocar el corazón de otra mujer que aún no se atreve a hablar. Tu historia, como la mía, también merece ser contada. Y si esta historia te tocó, te invito a comentar, suscribirte al canal y compartir este video con quien lo necesite, porque nadie debería cargar sola con un silencio tan pesado. Este contenido es una obra original, basada en una historia real. Gracias por acompañarme hasta aquí, por escuchar a esta viejita que encontró en las palabras la medicina para sanar heridas que creía que nunca iban a cerrar.